Siempre disfrutamos cuando podemos convocar a especialistas, analistas muy prestigiosos de la actualidad política, sobre todo con los referentes de la política nacional. Y en esta oportunidad hemos convocado a uno de los mejores, el analista Carlos Fara. La verdad es que cada vez que preparamos la nota y buscamos el cuestionario lo tenemos que ir actualizando día a día porque el vértigo de la política nos cambia la agenda, nos va cambiando los temas. Vamos a ver si Carlos nos ayuda a entender y a explicar qué está pasando. Hola Carlos, ¿cómo está? Un gusto saludarlo esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Germán. Bueno, para hacer un repaso de algunos de los temas, ¿no? Estas tensiones internas en los distintos espacios, particularmente lo que se está dando ahora en Juntos por el Cambio, ¿usted lo ve como una situación típica de la búsqueda de liderazgos previos a una elección primaria? ¿O es una señal de alarma de cómo pueden llegar a convivir una coalición de gobierno en la gestión propiamente dicha? Bueno, es una muy buena pregunta porque la verdad es que más allá de la natural puja de candidaturas que se deberían traducir en algún momento en liderazgo dentro de Juntos por el Cambio, pero particularmente dentro del PRO, tiene que ver con el hecho de que Juntos por el Cambio, después de 2019, le quedaron una serie de debates internos pendientes que no saldó, ¿no? Por ejemplo, cuál iba a ser un poco el enfoque ideológico de la coalición después de la experiencia de gobierno, si el próximo periodo de gobierno va a ser una coalición de gobierno o un gobierno de un solo partido, que es un debate importante, y luego, digamos, ¿qué le dice Juntos por el Cambio a la sociedad respecto de qué hay que hacer en materia económica, teniendo en cuenta que se fueron del gobierno hace 4 años atrás precisamente por una crisis de ese tipo? Entonces, son una cantidad de debates que no quedaron saldados y como todo pasa en la política y en la vida, lo que no se resuelve en determinado momento termina de explotar. Y esto se terminó canalizando a partir de las diferencias, sobre todo entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta. De manera que yo diría, está claramente la puja de candidaturas, pero atrás de eso hay una acumulación de debates pendientes que no es menor y que en algún momento, digamos, está generando un incremento de tensiones. Usted hacía referencia metafóricamente a la doble traición, ¿no? O supuesta doble traición de Larreta a Macri, pero también de Vidal a uno de sus mentores, que fue el propio Larreta, ¿no? Es parte de esa nueva dinámica, ¿no? de liderazgos y de posicionamientos. Totalmente, ¿no? En donde los posicionamientos pueden llegar a ser muy dinámicos, en donde efectivamente algo estaba de un lado, después mañana puede estar del otro. Entonces recordemos, a partir de este momento nos quedan técnicamente 2 meses para la inscripción de candidaturas. Es un montón de tiempo, teniendo en cuenta, digamos, todo lo que se avecina. Y son los 2 meses además más importantes. Sí, a partir de ahora, con el corrimiento de Macri, vamos a empezar a ver entonces en algún momento cómo se van encolumnando distintos sectores del radicalismo, atrás de Larreta o atrás de Patricia Bullrich. Veremos qué pasa con Vidal, veremos qué pasa con Manes, pero lo cierto es que ahora entramos en una dinámica muy distinta, porque el radicalismo, además de tener sus aspiraciones, digamos, tiene una presencia territorial descomunal, ¿no? Total a nivel nacional, y esto puede llegar a inclinar la balanza para un lado o para el otro. Recordemos un detalle también, y es que la semana pasada, cuando se produjo el anuncio de Larreta sobre las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, el radicalismo nacional sacó un comunicado de posición unificada, que hubo algunas voces que tomaron distancia, pero básicamente nadie cuestionó. Claro, acompañaron esta situación. Sí, lo acompañaron. Exactamente. Entonces lo que vamos a ver en los próximos 2 meses es, hasta que se escriban candidaturas, una especie de juego de Martín Pescador, ¿no? Es decir, si uno está de un lado o está del otro, y esto va a ser un festival de pases y de presiones y de movimientos que va a ser muy interesante para el análisis, pero que va a traer claramente, digamos, más conflictividad interna. Usted señaló el corrimiento de Macri, quiero ir a ese punto. ¿Es un corrimiento real, tácito? ¿Estará a la sombra? ¿Jugará en la interna en algún momento más decididamente?
Bueno, primero sí es un corrimiento formal, real, digamos, Sí. en el sentido de que no va a ser candidato. No sé hasta qué punto, después de toda la recepción que tuvo, no se quedó un tanto insatisfecho con el hecho de por qué no me avisaron antes que me iban a felicitar tanto y que quizás yo podría haber reconsiderado la opinión. No digo arrepentido, pero bueno, algo de eso pues, quizá hubo por la gente que lo visitó en los días posteriores. Sí creo, digamos, que más allá de que quizá no haga eventualmente un anuncio formal a favor de Patricia Bullrich, sí va a incidir, digamos, públicamente con declaraciones todo el tiempo y más allá de la primaria seguramente se va a reservar el rol de, vamos a decir, de tutor ideológico, ¿no? Sobre todo del PRO y de alguna manera en Juntos por el Cambio, un poco, digamos, al estilo de lo que fue Alfonsín después de que dejó la presidencia, ¿no? Que fue un poco el gran vigía, digamos, de que el radicalismo siga en esa vertiente más socialdemócrata, ¿no? Y evitando, digamos, una tendencia quizá un poco más conservadora, y esto va a incidir. ¿Por qué? Digo, digamos, quizá no lo diga nunca. Bueno, ¿por qué? Faltan 4 meses para esa primaria, que es un montón de tiempo. No vaya a ser que en su afán de tratar de ayudar a Patricia Bullrich, finalmente por alguna razón gane Horacio Rodríguez Larreta, también perderá Macri. Claro. Y ese tampoco, no es un título que le va a agradar al propio Mauricio Macri, ¿no? Pero la hipótesis de, en los dichos de Carrió, un Macri que quiere irse de Juntos por el Cambio, ¿es una hipótesis? ¿Tendrá algo de sustento? ¿Son señales tal vez que aprovecha Milei? Bueno, a ver, primero yo creo que hay algo seguramente en su fuero íntimo que le gustaría, ¿no? Digamos, estar como más ligado a Milei, como él diría, como él mismo, digamos, deja trascender como liberado para decir lo que quiere, Sí. ¿no? Ahora, el problema es que si él se fuese con Milei, él y Patricia Bullrich, tendría que explicarle a la sociedad por qué se va de Juntos por el Cambio, ¿no? Y por qué no tratan de integrar a Milei. Entonces digo, ojo, porque acá el que rompe puede pagar costos importantes en el propio electorado, porque al final la gran motivación del electorado de Juntos por el Cambio es desplazar al kirchnerismo del poder, como sea. Entonces, me parece que ahí puede haber algunos cortocircuitos, que una cosa es lo que a uno le gustaría y otra cosa es lo que la realidad política finalmente le permite. Ya vamos a volver con Milei, que es obviamente uno de los actores más importantes de este momento por su exposición, por lo que aparenta posicionarse como un elector muy importante, terciando ya casi como un espacio de 3/3, pero quiero ir al oficialismo. Casi que nos olvidamos del Frente de Todos a veces. ¿Habrá internas? ¿Jugarán esta opción que parece se ha instalado con más fuerza en el último tiempo? ¿Qué rol jugará el actual presidente, que todavía sostiene su chance de ir por la reelección? A ver, primero creo que está claro que a esta altura del partido, digamos, todo el mundo concluye que parte del problema es que no hay ningún candidato realmente competitivo, ¿no? Cristina es la que tiene, obviamente, digamos, más caudal, pero bueno, sin ninguna posibilidad de poder sumar sectores que no sean los del voto duro, y por supuesto, digamos, con altas probabilidades de perder la elección, si fuese ella la candidata, con lo cual, digamos, tampoco tiene mucha gracia. No tienen una alternativa, digamos, de un nombre X, un tapado, que alguien podría decir, bueno, traigo a una figura no hay un tapado independiente. No hay un tapado, no lo hay, que además lo digiera el propio proceso político, ¿no? Porque esto también forma parte de la cuestión. Están entre gente que tiene mucho conocimiento, como Alberto, que no creo que realmente quiera ser candidato, sino mantener su espacio de poder, que es distinto, en una negociación, Massa con estos niveles complicados de la economía, Capitanich y Mansur sin proyección nacional, Guado de Pedro desconocido y Scioli conocido, pero ya se le pasó el cuarto de hora, inclusive opinado esto por el propio segmento de Frente de Todos. Entonces, como no tiene ninguno, para perder podría ir cualquiera, digamos así. El tema es qué precio le pone el que acepte ser candidato. O otra alternativa que hay, que a mi gusto me parece que sería políticamente la más razonable, si vamos a perder, por lo menos
demos un debate interno, por lo menos sobre las figuras, ¿no? Vayamos a una primaria va a ser atractiva, porque es la primaria del oficialismo, Claro. puede ganar alguien que, digamos, signifique una renovación, supongamos Guado de Pedro, ¿no? Lo ayudaría a instalarse, no pierde nada, Guado de Pedro puede perder la elección, pero puede ser una figura, digamos, con proyección para Claro. 2027. Entonces, me parece que nadie tendría que pagar, nadie así pagaría el costo de señalar un candidato, ¿no? Creo que Cristina no quiere hacer eso porque, digamos, por todo lo que ya sabemos, y me parece que desde ese punto de vista sería lo mejor desde el punto de pensando para adelante. Ahora, la verdad es que Frente de Todos está en semejante nivel de conflictividad interna que tampoco queda claro que alguien piense para adelante más allá del 10 de diciembre. Con estos números de la economía, obviamente, como usted lo decía, el sueño de Massa parece una pesadilla más que un sueño, ¿no? Sí, totalmente. La baraja le vino mucho más complicada, digamos, de lo que se imaginaba a fines del año pasado. La meteorología definitivamente le jugó en contra. El tema es si Massa finalmente es candidato, hoy no sería por una rentabilidad electoral, sino por el hecho de Massa, digamos, qué le conviene a él personalmente como capital político para adelante. Porque sí quedaría, digamos, como una figura digamos, líder, muy consolidada desde ese punto de vista, y cómo cobra Massa el hecho de poner la cabeza para ser candidato, ¿no? Pedirá lugares en las listas legislativas, pedirá muchos lugares en Provincia de Buenos Aires, es decir, se va con un capital político mayor al que trajo en el 2019, es muy probable. Hábleme de Milei, Carlos. ¿Qué es Milei? Milei es una expresión de fastidio con el statu quo político, es un resultante de que la Argentina lleva 3 gobiernos seguidos con balance negativo, el segundo gobierno de Cristina, el de Macri y ahora el de Alberto. Eso, digamos, no genera, digamos, no alienta ningún tipo de expectativa sobre el futuro. Es un movimiento, es un electorado no ideológico, no politizado. Es claramente, digamos, un votante desahuciado. Yo diría, en esto de que no es un votante ideológico, no evitaría tratar de calificar esto como un corrimiento a la derecha, o como que de repente hay una parte de la gente, digamos, que se volvió liberal, ¿no? Cierto, claro. Te diría que es más un votante más trumpista, ¿no? En el sentido de Trump, de puestos de trabajo, gente que está tratando de no caerse de la escala social, gente que no es competitiva para la economía global, ¿no? Lo que muchos llaman también el voto rapi. Y fíjate que en menos de 30 años, que es, digamos, su mayor caudal, es un votante que en los últimos 12 años no vio nada positivo de balance en la Argentina. Si alguien que tenía 12, 13 o 14 años, hace 12 años atrás, llega acá y está desahuciado. Claro. Es un país sin futuro. Sumado a esto, te diría un elemento muy particular que efectivamente, a diferencia de movimientos de este tipo, que son como más típicos de clase media y de grandes centros urbanos, este es un sector tirando más a clase media-baja y está ahí penetrando en sectores de clase baja, y además es un fenómeno que trascendió los grandes centros urbanos. Es decir, desde una punta a otra del país, todo el mundo sabe quién es Milei, qué piensa y tiene una opinión formada sobre él. Y bueno, todo esto, digamos, es claramente lo que Milei está logrando hasta acá. Efectivamente, ha repartido en 3 ya la tendencia electoral, se instala como un posible competidor en una segunda vuelta. No, nosotros no vemos eso todavía. Sí es cierto, digamos, un personaje que anda más cerca de los 23 puntos, que es un muy buen porcentaje desde ya, pero después hay que relativizar. Yo no, digamos, trataría de invitar a hacer una lectura menos simplista, ¿no? Sobre los resultados de las encuestas, porque después nos encontramos con cerca de un tercio de la gente que quiere continuidad a nivel nacional, con lo cual uno podría decir, bueno, un Frente de Todos con un piso de un tercio suena más razonable, ¿no? Y un Juntos por el Cambio que sí puede estar en los 35 o 36 puntos, que claramente es el que más posibilidades tiene, pero digamos entre esos 36 a 32 o 30,
contra 23, me parece que todavía, digamos, lo de Milei está lejos, ¿no? Y creo que ahora empiezan las pruebas de fuego, ¿no? Claro. Es decir, ¿cuánta casta hay dentro del movimiento Milei, ¿no? Sí. El teorema de Baclini, ¿no? Famoso, a ver si él también es parte del teorema, ¿no? Acercándose Bueno, a una claro. decisión si hay una moderación. No parece en principio. Sí. No porque su negocio es ser disruptivo. Claro. Y cuando uno es disruptivo, el teorema de Baglini no corre, Claro. ¿no? A esto yo te agrego un elemento más que todos conocemos de la cultura política argentina, que es el tema de la gobernabilidad. Claro. Si Milei puede llegar, ¿con qué diputados, con qué senadores, sin gobernadores, sin intendentes? Digamos, y eso me parece que en general la historia nos indica que la gente en un momento ya le gusta pero se asusta, ¿no? Sí. Porque después nadie quiere, digamos, un presidente que dure 6 meses, se explote todo y, digamos, y tenga que arrancar de vuelta, ¿no? Por muy buenas intenciones que tenga. Entonces, digo, yo le pongo cautela a las hipótesis, digamos, más vehementes sobre las posibilidades de Milei. Claro. Un par de preguntas sobre estos procesos electorales en las provincias, ¿no? En breve también nos encaminamos los santafesinos a conocer candidaturas y demás. Primero saber qué incidencia tienen las elecciones provinciales en la elección nacional, si son procesos que deben ser tomados bien separados. Y sobre Santa Fe en particular le quiero preguntar cómo ve esta conformación de un frente. Prácticamente todo lo que no es peronista va por un lado, con algunas excepciones, y ha quedado el oficialismo también en sus expresiones. Expectativas de gobernabilidad ante la diversidad de estas coaliciones de las que hablábamos, Carlos. Bueno, a ver, primero yo creo que hay que hacer una lectura totalmente separada de lo que va pasando en las provincias, de las tendencias nacionales. No es la primera vez que la catarata de elecciones anticipadas, en donde la mayor parte de los distritos son peronistas, no terminó indicando una tendencia concurrente en la elección presidencial, ¿no? Pasó en el 99 y también pasó, digamos, en la elección de 2015, con lo cual, digamos, eso no lo veo y seguramente vamos a encontrar unos cuantos triunfos peronistas en las provincias que no necesariamente hacen que el frente de todos pueda imponerse a nivel nacional, eso por un lado. Segundo, la provincia de Santa Fe, que es una provincia en donde claramente hay una demanda de cambio, igual que a nivel nacional, con lo cual el hecho, digamos, de la conformación del famoso Frente de Frentes, ¿no? Sí. Que sería el viejo Frente Progresista más el PRO, o Juntos en Cambio más sectores del socialismo, yo creo que tienen, digamos, buenas chances de ganar. Tienen candidatos competitivos, ¿no? Si Puyaro y Losada son candidatos competitivos, ¿no? El peronismo no tiene candidatos competitivos, y después lo que queda, digamos, al margen de eso, son, digamos, ya como bolsones un poco más ideologizados, digamos, que no le veo mucha posibilidad, además de que estén seguramente fragmentados. De manera que eso puede darse, y por supuesto, como siempre sucede, es dos detalles. Primero es una coalición con cierta heterogeneidad ideológica puede representar un desafío para la gobernabilidad. Bueno, eso es una pregunta que mucha gente se hace, pero después el otro detalle interesante es que esta vuelta los más competitivos son radicales. Claro. Con lo cual estamos hablando de un radicalismo que finalmente volvería de la mano de gobernadores, de algún gobernador radical, podría volver al poder en la provincia después de décadas. Así es. La última, y nos hacemos cargo también de esta pregunta, ¿no? Porque nos pasamos hablando de candidaturas, de armados electorales. Parece ser que esto es lo que más distancia a la gente de la política, ¿no? No sé si les interesa mucho de lo que estamos hablando con unas problemáticas mucho más urgentes para resolver, ¿no? No, eso sin lugar a dudas, desde ya. Lo que pasa es que lo que vamos a ver en los próximos 2 meses es una explosión de política, ¿no? Sí. Por conflictividades, por candidaturas, por alianzas, etcétera, que no le va a resultar en absoluto amable a la sociedad, pero bueno, el proceso democrático es así, sí. Digamos, así que tampoco digamos, le echaría mucha leña al fuego en el sentido de, bueno, el proceso es de estas características, digamos, y tampoco me parece terrible. Y una vez que estén escritas las candidaturas, sí, los candidatos volverán a hablar, digamos,
para beneficio propio de los problemas de la gente, pero bueno, en el medio vamos a estar en 2 meses, digamos, de pura política y eso no va a ayudar. Pero bueno, después tengamos en cuenta que al final, digamos, la gente sí está pidiendo no solamente que se hable de sus temas, sino que además está, como nunca, pidiendo específicamente que le expliquen cómo van a hacer las Exactamente. cuestiones, ¿no? Es decir, si alguien puede, todos parecemos estar de acuerdo en que hay que bajar el déficit fiscal y que hay que emitir menos moneda, pero ¿cómo se hace? ¿No? Me parece que es algo que el gobierno no puede explicar porque está en el gobierno y es lo que hay. Milei disruptivamente explica lo suyo, y el gran desafío lo tiene Juntos por el Cambio, porque Sí. es más probable que el próximo presidente o presidenta sea de esa fuerza. Sí, y que también deben tener distintas formas de cómo hacerlo, ¿no? Desde el Totalmente, shock o la totalmente. moderación. Claro, y hay gente dentro de Juntos por el Cambio que está planteando el tema de, bueno, esto es político. Sí. Los economistas pueden aportar las soluciones técnicas, pero después los políticos van a ser los que van a tener que resolver las cuestiones, digamos, la conflictividad. Todo, digo, un poco al margen de eso, hay gente del radicalismo que lo plantea Pichetto sistemáticamente. Entonces, me parece que hay gente Juntos por el Cambio que es consciente de que esto no es simplemente un tema de junto 4 economistas brillantes y resuelvo la cuestión. Habrá mucho para explicar de aquí en adelante. Gracias, Carlos. Un gustazo tenerlo en Pulso Local. No, por favor, un placer enorme. Carlos Fara, analista político. A la vuelta hablamos con el senador Alcides Calvo.